La luz del sol se filtraba a través de los árboles, pintando sombras largas sobre la carretera serpenteante que atravesaba el interior de Puebla. Diego Hernández y su prometida, Valentina Rodríguez, avanzaban con cautela, disfrutando de la calma que ofrecía el paisaje, aunque en sus corazones había una tensión latente. El lago de Valsequillo, vasto y tranquilo, brillaba a su izquierda, con las montañas cubiertas de nieve en el horizonte que se alzaban imponentes como un recordatorio de lo inalcanzable. Sin embargo, el silencio que debería haber sido relajante se veía interrumpido por las palabras de Valentina, que cortaban el aire con una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. «Diego, ¿cuándo vamos a hablar de lo que realmente importa?». Su voz sonaba suave, pero la incomodidad que expresaba era palpable. Diego giró la cabeza hacia ella, ligeramente sorprendido, pero intentó mantener una expresión tranquila. La conocía lo suficiente como para saber que las preguntas de Valentina nunca llegaban sin una carga emocional detrás. Ella lo miraba con intensidad, como si lo estuviera retando a responder, pero él no estaba seguro de cómo abordar el tema. En su mente, el amor siempre había sido un pacto tácito, una seguridad que no necesitaba de palabras. Pero Valentina no compartía esa misma perspectiva. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó él, tomando un giro suave en la carretera mientras ajustaba su agarre en el volante. La suave vibración del coche de lujo era una presencia constante entre ellos, y aunque el Porsche que conducían le daba un cierto aire de superioridad, Diego sabía que nada podía aliviar el creciente malestar entre ambos. Valentina suspiró, cruzando los brazos sobre su pecho, mirando hacia el paisaje sin realmente verlo. Había algo en su mirada que reflejaba años de espera, frustración y quizás una sensación de que las promesas no cumplidas se habían acumulado sin ser abordadas. «Me refiero a nosotros, Diego, a este compromiso que parece que nunca llega. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir eludiendo lo que ya debería estar claro?». Diego frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Había aprendido a evitar discutir cuando las emociones de Valentina se intensificaban. Sin embargo, lo que ella decía comenzaba a calarle hondo. La relación que habían construido a lo largo de los años parecía estar al borde de una ruptura, y él no estaba seguro de cómo manejarlo. El futuro, tan incierto como su corazón, se le presentaba ahora como una losa pesada. No estaba seguro de qué quería él mismo, menos aún de lo que Valentina necesitaba. «Sabes que no es tan sencillo», dijo finalmente, sin apartar la mirada de la carretera. «El trabajo, las responsabilidades, todo lo que implica estar en la posición en la que estoy. No es tan fácil decidir algo tan grande como un matrimonio». Valentina lo miró con incredulidad y su voz se endureció. «¿Eso es todo lo que tienes para decirme? ¿Que tu negocio es más importante que nosotros? ¿Que tu carrera es más importante que nuestra vida juntos?». La tensión entre ellos crecía con cada palabra, como si una corriente eléctrica estuviera zumbando en el aire. Diego no podía evitar sentir que las palabras de Valentina eran una acusación, aunque sabía que no era su intención. En su mente, ella no comprendía los sacrificios que él hacía a diario, las decisiones difíciles que tomaba. Se sentía incomprendido, y aunque sabía que su silencio no ayudaba, no sabía cómo expresarlo sin abrir aún más la brecha entre ellos. «No es eso, Valentina», respondió con un tono que intentó ser conciliador, pero que sonó más a excusa. «Solo quiero que entiendas que mi vida no gira alrededor de las emociones. Hay cosas que no puedo controlar». Pero ella no se dejaba engañar. La decepción era visible en sus ojos, y la frustración se transformaba rápidamente en algo más doloroso: desesperación. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Diego?
que a veces siento que no me ves, que no ves lo que realmente soy, que lo único que te importa es lo que has logrado. Yo también quiero algo real, algo que dure, no esta incertidumbre constante. El coche avanzaba, pero el ambiente dentro de él se volvía cada vez más pesado, como si las palabras de Valentina hubieran hecho el aire más denso. Diego la miró de reojo, y por un segundo vio en ella una versión de sí misma que no quería ver. No la veía solo como su prometida, sino como una mujer que estaba a punto de abandonar algo que había sido importante para él. No quería perderla, pero también le aterraba la idea de estar atado a algo que no comprendía completamente. La tensión en la cabina del Porsche se volvió insoportable. Diego intentó cambiar de tema, pero la irritación de Valentina no le dio tregua. Entonces, sin previo aviso, Valentina lanzó una última palabra, como un golpe final en una pelea que no había sido ganada por ninguno de los dos. Tú solo me usas para tu propia satisfacción, Diego. Eres incapaz de comprometerte de verdad. La ira de esas palabras resonó en el aire, y Diego apretó los dientes, sintiendo una oleada de impotencia. En un impulso inconsciente, aceleró un poco más, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Valentina lo notó y su corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, la carretera se volvió aún más estrecha y una curva peligrosa apareció frente a ellos. A pesar de sus años de experiencia conduciendo, la distracción que sufría en ese momento fue fatal. Los frenos del coche chirriaron, mientras Diego intentaba maniobrar el volante con rapidez, pero la fuerza de la aceleración y la lluvia repentina empeoraron la situación. En el horizonte vio un camión que venía de frente, sus luces delanteras brillando con intensidad. El impacto era inevitable. En ese segundo de angustia, Diego pensó solo en Valentina. Su instinto fue protegerla, sin importar el peligro para sí mismo. Con un movimiento rápido, intentó girar el volante para desviar el coche hacia la derecha, pero era tarde. El mundo se detuvo por un instante. El sonido del impacto fue ensordecedor, seguido por el crujir de metal retorciéndose y el estallido de vidrio que volaba por todo el interior del coche. Valentina gritó, y Diego apenas pudo protegerla con su propio cuerpo antes de que la oscuridad lo envolviera todo. El tiempo se desdibujó en ese momento. Cuando Diego recobró la conciencia, todo parecía estar en cámara lenta. La visión de Valentina, herida pero viva, fue lo primero que alcanzó a distinguir. Pero el dolor en su cuerpo y la confusión en su mente lo hicieron dudar de la realidad. ¿Cómo podrían haber llegado a este punto? ¿Por qué había permitido que las palabras, las inseguridades y el miedo destruyeran su futuro? Lo único que importaba ahora era que Valentina estaba allí, con él. Pero en ese instante, tanto el amor como la tragedia parecían un solo concepto, indiscernible. Diego despertó lentamente, como si el tiempo hubiera decidido dilatarse a su alrededor. El sonido constante de un aparato que pitaba a intervalos regulares fue lo primero que alcanzó a oír, seguido de la sensación extraña de estar flotando, suspendido en algún lugar entre el dolor y la confusión. Al abrir los ojos, la luz blanca y fría de la sala de emergencia lo cegó por un instante. Unos segundos fueron suficientes para que su mente comenzara a ordenar las piezas de lo ocurrido, pero el nudo en su estómago creció al recordar lo último que había sucedido. El accidente, el impacto, la oscuridad. Intentó mover sus brazos, sus piernas, pero una presión inusual en su torso lo detuvo. No sentía nada en la parte inferior de su cuerpo. No podía entender si era un sueño, una pesadilla, o si realmente algo había cambiado, algo irreversible. Diego. La voz de Valentina lo hizo sobresaltarse. La reconoció inmediatamente,
pero no pudo evitar notar que, aunque la emoción era evidente en su voz, había algo en su tono que no se correspondía con lo que esperaba. No había desesperación ni pánico. Era más bien una calma inquietante, casi distante. Valentina estaba sentada a su lado, con la cabeza ligeramente inclinada, como si observarlo desde una posición de control. Diego intentó decir algo, pero su garganta estaba seca. No había fuerzas. Unos segundos más tarde, una enfermera entró en la habitación, interrumpiendo la conexión entre ellos. Fue como un recordatorio brutal de que Diego no estaba en su casa, ni siquiera en la comodidad de su propia vida. Estaba atrapado en un cuerpo que ya no respondía a sus órdenes, y ni siquiera la presencia de Valentina parecía aliviar su angustia. «Doctor, el paciente ha despertado», dijo la enfermera en un tono clínico, aunque con una leve sonrisa, tratando de dar un poco de consuelo. «Podemos proceder con los exámenes, pero es importante que esté al tanto de su situación». La enfermera se acercó y comenzó a revisar los monitores, mientras Valentina se inclinaba hacia adelante con interés, completamente centrada en el protocolo médico, como si estuviera esperando alguna confirmación oficial de lo que ya sabía. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que Valentina no parecía tan afectada como él esperaba. No había lágrimas en sus ojos, ni esa angustia visible que uno podría imaginar tras un accidente tan grave. Solo una calma distante, casi como si todo estuviera ocurriendo a su alrededor, pero sin tocarla realmente. El doctor entró en la habitación con su rostro serio y se acercó a Diego. «Señor Hernández, hemos realizado una serie de exámenes. El diagnóstico es claro. Daño permanente en la médula espinal. No podrá caminar de nuevo». El impacto de sus palabras fue más devastador que el accidente mismo. El mundo, que ya había girado de manera vertiginosa, ahora parecía desmoronarse por completo. Diego no pudo evitar sentir que su cuerpo, al que siempre había considerado su mayor activo, lo traicionaba en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero lo que lo sorprendió aún más fue la reacción de Valentina. Su rostro permaneció impasible, y por un segundo Diego dudó si había escuchado bien. Ella, que siempre había sido tan expresiva, tan llena de energía y pasión, ahora estaba allí, observando con una calma distante. «Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer?», preguntó Valentina con voz casi monocorde. No había ni asombro ni conmoción en sus palabras. Parecía más una pregunta administrativa, una consulta sobre los próximos pasos a seguir. «Requiere fisioterapia intensiva. En su estado, la rehabilitación es esencial, pero no podemos prometer resultados», respondió el doctor, sin quitarle la mirada a Diego. «Lo importante es que comience el tratamiento lo antes posible». «Lo sé, doctor», respondió Valentina rápidamente, sin mostrar siquiera un atisbo de tristeza en su expresión. «Ya tengo en mente al fisioterapeuta adecuado. Es uno de los mejores en la ciudad. Está disponible en cuanto lo llamemos». Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Su mente comenzaba a procesar la escena de una forma que no entendía. La gravedad de la situación, la magnitud de su diagnóstico y la respuesta fría de Valentina. Aquella mujer que había sido el centro de su mundo ahora parecía completamente ajena a su dolor. Todo lo que importaba para ella era el fisioterapeuta que podrían contratar. En ese instante, Diego sintió que algo se rompía dentro de él. «No», murmuró Diego con una voz quebrada. «Valentina, tú... no vas a reaccionar. A mí me están diciendo que nunca más podré caminar y lo único que te preocupa es contratar un fisioterapeuta». Valentina lo miró con una expresión que parecía mezclar incomodidad con sorpresa, pero más como si intentara mantener las apariencias. «Diego, sé que esto es difícil, pero tenemos que ser realistas. No podemos quedarnos estancados en la tristeza.
Necesitas hacer todo lo que esté en tus manos para mejorar, y yo solo quiero lo mejor para ti. La frialdad de sus palabras le cortó el aliento a Diego. ¿Lo mejor para mí? En ese momento, la imagen que siempre había tenido de su relación comenzó a desmoronarse. Lo que antes había considerado un compromiso, un lazo inquebrantable, ahora le parecía un proyecto, algo en lo que Valentina estaba involucrada porque había decidido, por alguna razón, que era un desafío que debía superar. No puedo creer que estés hablando de mejorar como si esto fuera solo una cuestión de fisioterapia, dijo Diego, incapaz de ocultar el dolor en su voz. ¿No ves lo que está pasando aquí, Valentina? Estoy, no sé, muerto en vida, y tú solo te preocupas de mi cuerpo como si fuera algo que se puede arreglar con un tratamiento. Ella levantó las cejas, claramente sorprendida por la intensidad de su reacción. Diego, no exageres. Sabes que no es fácil para mí tampoco, pero ¿qué esperas que haga? Llorar todo el tiempo. Tú sabes que la vida sigue, que el mundo no se detiene por esto. Diego se quedó en silencio, sin palabras, su mente girando en torno a lo que acababa de escuchar. En su cabeza, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma dolorosa. Valentina no lo estaba amando, no lo había amado de la forma en que él pensaba. Ella no estaba allí para apoyarlo, para abrazarlo en su vulnerabilidad. No, ella lo veía como un proyecto que debía ser reparado, algo que debía volverse funcional nuevamente para que pudiera seguir siendo parte de su vida. Todo lo que había considerado como amor se desvaneció frente a él. La relación que había creído tener con Valentina ya no existía. Era solo una fachada construida sobre expectativas superficiales. No importaba lo que Diego sentía, ni lo que él necesitaba, porque Valentina estaba centrada en lo que ella quería. En ese instante, Diego comprendió algo doloroso. Él ya no era un ser humano en su vida, solo un objeto que necesitaba ser reparado. La luz suave de la tarde se colaba por las cortinas, iluminando la habitación de Diego con una calidez que apenas alcanzaba a disipar la frialdad de los días anteriores. La transición de su vida anterior a la nueva realidad había sido abrupta y cada día parecía más difícil que el anterior. Su cuerpo, ahora prisionero de una silla de ruedas, se movía con torpeza, como si hubiera olvidado la forma de interactuar con el mundo que siempre conoció. Cada pequeño movimiento le costaba el doble, y las tareas cotidianas que antes le parecían triviales, ahora se convertían en desafíos monumentales. Valentina había desaparecido de su vida de forma casi tan repentina como el accidente mismo. Desde su diagnóstico, ella había sido una sombra distante, apenas apareciendo para asegurarse de que su tratamiento estuviera encaminado, sin darle espacio a Diego para expresar sus emociones o compartir sus miedos. El fisioterapeuta famoso que ella había contratado resultó ser una mera formalidad, y la relación entre ambos, que una vez se había basado en el amor y la complicidad, se transformó en algo completamente funcional, casi frío. Diego no podía evitar sentirse como una carga para ella, como si ya no fuera más que una obligación por cumplir. Pero entonces Sofía llegó. Era la nueva fisioterapeuta que, a diferencia de los demás, parecía no solo interesarse por su recuperación física, sino también por su bienestar emocional. Desde el primer día que entró en su habitación, Diego percibió una diferencia notable en su presencia. Sofía era joven, pero había una calma en su actitud que parecía ser mucho más madura que su edad. Sus ojos, llenos de compasión, siempre lo miraban de una manera que lo hacía sentir comprendido, visto como un ser humano completo, no solo como alguien cuya vida había quedado reducida a un diagnóstico clínico. «Buenos días, Diego. ¿Cómo te sientes hoy?»,
preguntó Sofía con una sonrisa cálida, mientras se acercaba a él para ajustarse a la altura de su silla de ruedas. Diego, acostumbrado a respuestas automáticas de los demás, no estaba preparado para la sinceridad que emanaba de Sofía. En su tono no había una pizca de lástima, solo un interés genuino por su estado. «La verdad, no muy bien», respondió Diego, su voz rasposa por el esfuerzo de hablar después de tanto tiempo sin ser escuchado. «Cada día parece más difícil». Sofía asintió con comprensión, sin apresurarse a ofrecer una solución o un consejo. Su forma de abordar el cuidado de Diego era distinta, y en lugar de simplemente concentrarse en la parte física de la rehabilitación, se tomó el tiempo de conocerlo. «Te entiendo», dijo ella con suavidad, colocando una mano en su hombro. «Recuerdo que mi madre siempre me decía que las limitaciones no están solo en el cuerpo. La mente también tiene sus propias barreras, y es necesario aprender a liberarse de ellas». Diego la miró con curiosidad. No era común que alguien hablara de esa manera, especialmente en un entorno donde lo único que importaba era la recuperación física. La curiosidad lo llevó a preguntarle más, a dejarse llevar por esa sensación de que Sofía, a diferencia de otros, realmente quería saber quién era él más allá de su lesión. «¿Tu madre te enseñó eso?», preguntó Diego, su tono cargado de un interés genuino. Sofía sonrió con nostalgia, sus ojos brillando con una chispa especial. «Sí, mi madre es ciega. No puede ver con los ojos, pero tiene una forma de ver que la mayoría de las personas no tiene. Me enseñó que la vida no se trata de lo que no podemos hacer, sino de lo que sí podemos hacer. Su sabiduría me ha guiado siempre y aprendí a ver más allá de lo que el cuerpo puede hacer, a escuchar y sentir más profundamente». Diego se quedó en silencio, absorbido por las palabras de Sofía. Él nunca había considerado que alguien pudiera ver de una manera tan diferente, tan profunda, tan llena de vida. Era como si su propia visión del mundo estuviera limitada por una capa de desesperanza, una capa que Sofía parecía estar dispuesta a despojar de él. «Mi madre siempre dice que no importa cuán difícil sea el camino. Si uno tiene la voluntad de seguir adelante, siempre puede encontrar una forma de superar las dificultades. No somos nuestras limitaciones, Diego. Somos lo que decidimos ser». Diego no sabía qué responder. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, como una melodía suave que lo hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Con el paso de las semanas, la rehabilitación con Sofía se volvió un espacio donde Diego comenzaba a entender lo que realmente significaba reconstruirse, no solo en cuerpo, sino también en alma. Ella no solo le ayudaba a mejorar físicamente, sino que también se tomaba el tiempo de hablarle, de escucharle, de animarle a enfrentar sus miedos más profundos. Durante los ejercicios, Sofía siempre encontraba una manera de hacerle ver que cada pequeño avance era un triunfo, no solo para su cuerpo, sino también para su espíritu. «Hoy vamos a hacer algo un poco diferente», dijo Sofía una mañana mientras se acercaba con una pelota terapéutica. «Te voy a pedir que te concentres en tu respiración. Respira profundamente y piensa en el camino que has recorrido hasta aquí. Cada aliento es una victoria». Diego cerró los ojos, siguiendo las indicaciones de Sofía. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones, y a medida que exhalaba, un peso comenzó a levantarse lentamente de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo no sentía una carga aplastante sobre él. La respiración se convirtió en su ancla, y la calma que sentía al hacer esos ejercicios era algo completamente nuevo para él. En ese momento, comenzó a entender las palabras de Sofía. El cuerpo podía sanar,
pero la mente también debía encontrar su propia forma de sanación. Al final de cada sesión, cuando Sofía lo ayudaba a acomodarse en la silla, siempre había algo en sus ojos que Diego comenzaba a reconocer. No era solo compasión, era algo más profundo. Era respeto. Ella lo veía por lo que era, sin juzgarlo, sin prisa por llevarlo de vuelta a una vida normal. Sofía le ofrecía algo que Valentina nunca había hecho, el espacio para ser quien realmente era, sin presiones, sin expectativas. Un día, mientras Sofía lo ayudaba a levantar un poco más la pierna durante un ejercicio, ella le sonrió y le dijo algo que quedó grabado en su mente. Nunca subestimes el poder de la resiliencia, Diego. El verdadero reto no está en lo que pierdes, sino en lo que eres capaz de encontrar en medio de la pérdida. Esa frase resonó en su mente durante días. Diego comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre su relación con Valentina. En sus conversaciones con Sofía, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Cada palabra, cada gesto, le recordaba que había más en la vida que solo la superficie. La presencia de Sofía y su hija, Camila, con quien Diego comenzó a pasar más tiempo, le dieron una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Camila, una niña de unos 7 años, había llegado a la clínica con su madre cada día, y su risa inocente y su curiosidad por la vida le daban una energía renovadora. La niña no veía a Diego como un hombre inválido, sino como un amigo con quien jugar y conversar. Y esa actitud tan simple pero llena de amor hizo que Diego recordara lo que era sentir la verdadera libertad de ser uno mismo, sin barreras. Con el tiempo, Diego comenzó a comprender que su vida no tenía que ser definida por lo que había perdido, sino por lo que estaba aprendiendo a encontrar nuevamente. A través de Sofía, aprendió que la resiliencia no solo era una cuestión de adaptación, sino una cuestión de abrazar la vida tal como venía, con todos sus altibajos. Y, lo más importante, entendió que aún quedaba mucho por descubrir. En la quietud de las tardes, después de cada terapia, Diego comenzó a vislumbrar un futuro que ya no estaba marcado por las sombras del pasado, sino por la posibilidad de un nuevo comienzo. La esperanza ya no era un concepto lejano, se había convertido en parte de su ser, y a su lado, Sofía y su hija le recordaban que, a veces, el verdadero camino hacia la sanación comienza con un simple cambio de perspectiva. Los días en la clínica se deslizaban entre sesiones de fisioterapia, momentos de introspección y ejercicios lentos, casi dolorosos, que Diego realizaba con la esperanza de recuperar, aunque fuera un poco, lo que había perdido. A medida que avanzaba su rehabilitación, las pequeñas señales de mejoría comenzaban a aflorar. Un leve hormigueo en sus piernas, una sensación que antes había dado por perdida. Cada vez que sentía algo, por mínimo que fuera, su corazón latía con más fuerza. La esperanza, esa chispa que había estado apagada por tantos meses, comenzaba a encenderse de nuevo, y con ella un nuevo propósito. Sofía y Camila se convirtieron en la luz que iluminaba su camino. Camila, con su risa contagiante y su capacidad de ver el mundo con una pureza admirable, llenaba sus días de momentos sencillos pero profundamente humanos. La niña le enseñó a Diego a valorar lo pequeño, lo cotidiano, esos gestos simples que antes daba por sentados. Sofía, por su parte, se había convertido en mucho más que su fisioterapeuta. Había sido su salvavidas, su ancla, su compañera en un mar de incertidumbre. Cada día, ella lo ayudaba a entender que la recuperación no era solo física, sino también emocional. Juntos, día tras día, Diego comenzó a sentirse más fuerte, más capaz, más vivo. Sin embargo, mientras él experimentaba estos pequeños avances, Valentina parecía alejarse aún más.
Su presencia en su vida era como una sombra, vacía de la intensidad y la pasión que una vez había caracterizado su relación. A veces, Diego se encontraba esperando que ella viniera a visitarlo, buscando en su rostro alguna señal de afecto, algo que le confirmara que todavía había un espacio para él en su vida. Pero Valentina no era la misma. Ya no había en ella esa chispa de amor que antes le había dado sentido a todo. La indiferencia con la que la trataba se volvió cada vez más insoportable. Una tarde, después de una de sus sesiones de fisioterapia, Sofía y Camila estaban en la sala de descanso, cuando Valentina apareció en la puerta, con esa mirada fría y distante que había sido su marca registrada en las últimas semanas. Diego sintió una leve presión en el pecho al verla, pero intentó mantener la calma. Sofía estaba a su lado, observando con discreción, como si supiera lo que estaba por suceder. «¿Cómo te va hoy?», preguntó Valentina, pero su tono no era el de alguien interesado en el bienestar de Diego, sino el de alguien que solo cumplía con una obligación. Diego respiró hondo antes de responder, sintiendo cómo las viejas emociones comenzaban a aflorar en su interior, aunque él ya no era el mismo. No podía permitir que sus inseguridades lo dominaran. «Estoy mejor», respondió, forzando una sonrisa. «He estado trabajando duro en la fisioterapia y he notado mejoras. Hoy sentí algo en las piernas». Valentina lo miró con indiferencia, como si las palabras de Diego fueran meras formalidades. En lugar de sonreír, como él esperaba, ella frunció el ceño y soltó un suspiro, como si su esfuerzo por comunicarse con él fuera un peso innecesario. «No te hagas ilusiones, Diego», dijo ella con una voz fría, casi cortante. «No puedes creer en todo lo que te dicen. Esa criada, Sofía, no tiene idea de lo que estás atravesando. No tienes por qué confiar en ella. Solo es una fisioterapeuta. No me hagas reír, lo único que busca es tu atención. Y tú estás perdiendo el rumbo». Las palabras de Valentina fueron como un golpe seco en el aire. Diego sintió que algo se rompía dentro de él, pero en lugar de caer en la desesperación, algo dentro de su ser despertó. La furia, la frustración y, sobre todo, el dolor por la traición que sentía en su alma se desbordaron de una forma que no había experimentado antes. Las palabras de Valentina ya no lo alcanzaban como antes. Ahora solo lo hacían sentir más distante de ella. «No hables de Sofía de esa manera», dijo Diego, su voz firme, aunque contenía una mezcla de dolor y rabia. «Sofía ha sido la única que ha estado conmigo, la única que me ha tratado con respeto, con compasión, mientras tú, Valentina, te has apartado de mí. Ella no me ha dejado, y tú ni siquiera puedes entenderlo. No sabes lo que es ser vulnerable porque nunca me viste a mí. Solo te importaba lo que representaba estar conmigo, no quién soy realmente». La mirada de Valentina, antes altiva y segura, vaciló por un segundo, pero rápidamente recobró su compostura. Se acercó a él, casi con un gesto de superioridad, y lo miró con esa frialdad que ya le era tan familiar. «Lo que estás diciendo no tiene sentido. ¿Crees que ella va a estar a tu lado cuando las cosas se pongan realmente difíciles? Es solo una criada, Diego. Yo soy la que te conoce, la que te ha dado todo. Tú no puedes dejar que te manipulen de esta manera». Diego sintió cómo su cuerpo, debilitado por el tiempo, comenzaba a llenarse de una energía nueva, una que había estado esperando despertar. Un sentimiento de claridad absoluta lo invadió. Sabía que este momento sería decisivo, que todo lo que había estado construyendo hasta ahora tenía que ser defendido con firmeza. Con un esfuerzo monumental, impulsado por todo lo que Sofía le había enseñado, Diego se levantó lentamente de la silla de ruedas. Era un acto doloroso, pero lleno de determinación.
con el apoyo de Sofía y Camila, que lo miraban con asombro y admiración, Diego dio ese primer paso hacia una nueva vida, hacia un futuro que ya no estaba marcado por el dolor ni por las cadenas de un pasado que no lo comprendía. Con el cuerpo temblando por el esfuerzo, Diego miró a Valentina, cuyos ojos se abrieron con incredulidad ante lo que estaba presenciando. Su rostro se tornó pálido al ver el esfuerzo que él hacía por mantenerse de pie, y en sus ojos Diego vio lo que había estado buscando durante tanto tiempo, la sorpresa y la duda. Valentina no sabía cómo reaccionar, como si nunca hubiera imaginado que él pudiera encontrar la fuerza para hacer algo tan simple, pero tan poderoso. No quiero más de esto, Valentina. Ya no te quiero en mi vida. Las palabras salieron de su boca con la fuerza de una verdad irrefutable. Tú nunca me has visto, nunca me has apoyado como lo hizo Sofía. Ella ha sido la que me ha dado esperanza, la que ha creído en mí cuando tú ya me habías dado por perdido. Y lo más importante, Sofía ha sido la que me ha hecho sentir que merezco ser feliz. La mirada de Valentina se nubló con ira, pero también con algo más, algo que Diego no pudo identificar. La mujer que una vez fue su prometida, ahora parecía ser solo un eco distante de lo que había sido. La frialdad que siempre la había caracterizado ahora estaba impregnada de algo aún más doloroso, el reconocimiento de que ya no tenía poder sobre él. Sofía, a su lado, le sonrió con una dulzura que nunca había recibido de Valentina. Fue en ese instante cuando Diego, por primera vez, entendió lo que significaba verdaderamente el amor. No era una expectativa impuesta, sino una relación de apoyo mutuo, de crecimiento y de respeto. Me casaré con Sofía, dijo Diego mirando a Valentina con serenidad, y voy a construir una vida que al fin sea mía, sin más mentiras, sin más manipulaciones. Y con esa decisión, Diego comenzó a caminar por un nuevo camino, un camino donde la esperanza no solo era una palabra vacía, sino una promesa de un futuro lleno de posibilidades. La mansión que alguna vez fue su hogar, un refugio de lujo y ostentación, ahora parecía distante, vacía, casi irrelevante. Después del enfrentamiento con Valentina, Diego se dio cuenta de que el espacio que había compartido con ella no era un hogar verdadero, sino solo un refugio de apariencias y expectativas que lo habían mantenido atrapado en un ciclo de frustración y desencanto. La salida de Valentina, sin protestas ni lágrimas, solo la confirmación de lo que ya sabía en su interior, marcó el fin de una etapa que, aunque difícil, lo había llevado hasta un lugar de autodescubrimiento. Con la partida de Valentina, Diego se sintió extraño por un momento, como si la niebla de su vida se hubiera disipado, pero, al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a germinar dentro de él. Sofía y Camila se convirtieron en la verdadera familia que él necesitaba, más allá de cualquier vínculo de sangre o compromiso superficial. La calma que Sofía aportaba a su vida era exactamente lo que su alma necesitaba. Un equilibrio que le permitió sanar, y la presencia de Camila le recordó lo que realmente importaba: las conexiones humanas auténticas, las que no dependen de riquezas materiales o estatus, sino del amor, el respeto y la empatía. El día a día de Diego comenzó a cambiar. Ya no pasaba las horas encerrado en la mansión, aislado de sus propios sentimientos. Ahora sus días se llenaban de pequeños momentos, de interacciones sencillas pero cargadas de significado. Las caminatas por el parque con Sofía y Camila, las conversaciones tranquilas en la mesa, las risas de la niña al correr por el jardín. Todo eso le daba un valor distinto a lo que antes consideraba trivial. Diego comenzó a aprender a valorar las cosas simples: el sonido de una risa, la calidez de un abrazo, el consuelo de una mirada sincera.
El proceso de recuperación continuó de la mano de Sofía, quien siempre estaba ahí para alentarlo, sin prisas, sin presiones. Ella no solo le enseñaba a trabajar su cuerpo, sino que también lo ayudaba a reconectar con su ser interior. En muchas ocasiones, Sofía le compartía historias sobre su madre, la mujer que había aprendido a ver más allá de las apariencias físicas. Y Diego entendió que la verdadera belleza no era la que se reflejaba en un espejo, sino la que se encontraba en los actos cotidianos, en la bondad de los gestos, en el amor incondicional. Fue durante uno de esos momentos de tranquilidad, en una tarde soleada en el jardín, cuando Diego, mirando el cielo despejado, sintió el impulso de hacer algo que había estado posponiendo. Miró a Sofía, que estaba a su lado, ayudándolo a mantener el equilibrio mientras caminaba con el andador, y se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado mucho más de lo que jamás habría imaginado. Ella no solo le había devuelto la movilidad, sino que le había mostrado un nuevo mundo, uno lleno de significados profundos. Con el corazón palpitando, Diego se detuvo frente a ella, tomándole las manos con una seriedad que ella no esperaba. Sofía lo miró, sin comprender del todo, pero confiando en la calma que él emanaba. «Sofía», dijo Diego, su voz temblando ligeramente, pero llena de emoción. «Estos meses contigo, con Camila, han sido la prueba de que todo lo que pensaba que importaba no es lo que realmente me da paz. Me has mostrado que, en este mundo, lo más valioso no es lo que se puede comprar, sino lo que se puede construir con el corazón. Tú y Camila sois lo que realmente importa para mí». Sofía lo miró en silencio, percibiendo el peso de sus palabras. En su interior, su corazón latía con la certeza de que todo lo que Diego había dicho era sincero. La relación que habían construido juntos, basada en la comprensión mutua, el respeto y el amor genuino, era todo lo que ella había deseado siempre. Y, aunque sentía una emoción inmensa al escuchar esas palabras, algo dentro de ella la hizo esperar con calma el siguiente paso. Diego respiró profundamente antes de continuar, el gesto nervioso de sus manos trayéndole una sensación de vulnerabilidad que hacía mucho tiempo había olvidado. Pero esta vez estaba listo para ser vulnerable. En ese momento, frente a ella, Diego comprendió que había encontrado algo mucho más grande que lo que alguna vez imaginó posible. Un amor puro, sin condiciones, sin barreras. «Sofía, quiero pasar el resto de mi vida contigo. No importa cuántos obstáculos se presenten, quiero construir mi futuro a tu lado y con Camila. ¿Te casarías conmigo?» Sofía no pudo contener las lágrimas al escuchar esas palabras. No era solo la propuesta de matrimonio lo que la conmovía, sino el significado detrás de ellas. Diego ya no era el hombre que había sido antes del accidente. Ya no veía el mundo a través de la arrogancia de sus logros ni de la superficialidad de lo que tenía. Ahora veía a las personas con los ojos de su alma, con una claridad que solo el amor verdadero puede dar. «Sí», dijo Sofía, con la voz entrecortada por la emoción, mientras tomaba sus manos con fuerza. «Sí, Diego, claro que sí». El sol brillaba más intensamente ese día, como si el universo mismo estuviera celebrando el comienzo de una nueva vida para ambos. En ese instante, Diego entendió que el verdadero regalo de la vida no era la perfección, ni la riqueza material, ni el reconocimiento público. El verdadero regalo era el amor que se construye con las manos entrelazadas, el amor que se da sin reservas y se recibe sin miedo. El tiempo pasó y el proceso de recuperación de Diego continuó. Con la ayuda de Sofía, quien nunca lo dejó solo, y el apoyo constante de Camila, Diego comenzó a dar sus primeros pasos, no solo con un andador, sino también con una renovada esperanza.
Cada paso que daba era un recordatorio de su lucha, pero también un símbolo de su fuerza interna, la que había descubierto en su camino hacia el autodescubrimiento. Finalmente, llegó el día del matrimonio. Diego, con la ayuda de Sofía y Camila, caminó con su andador hacia el altar. A su lado, Sofía, radiante con su vestido de novia, lo miraba con una sonrisa llena de amor y orgullo. El camino hacia el altar, que en otro tiempo hubiera sido solo una formalidad, ahora se convirtió en una de las experiencias más significativas de su vida. Cada paso era un recordatorio de todo lo que había superado, de todo lo que había aprendido, de todo lo que había ganado. Al llegar al altar, con el corazón palpitante y las manos entrelazadas, Diego miró a Sofía con una gratitud infinita. No solo había encontrado en ella el amor, sino que también había encontrado su verdadero propósito en la vida: vivir con el corazón abierto, aceptar las imperfecciones y abrazar cada momento como un regalo. En ese instante, rodeado por las personas que realmente lo amaban, Diego comprendió algo fundamental: la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, ni en los títulos o logros. La verdadera riqueza está en lo que construimos con las personas que amamos, en las relaciones genuinas que cultivamos y en la capacidad de ser verdaderamente nosotros mismos. Y, con esa claridad en su corazón, Diego dio su primer paso hacia una vida llena de amor, esperanza y la certeza de que, al fin, había encontrado su verdadero hogar.